Esto de fondo está el tema de la comunicación, el proceso de comunicación, el lenguaje, lo que ya hemos ido observando. Ahora vamos a ver el tema único del lenguaje como tal. ¿A qué le llamamos lenguaje? ¿Qué partes tiene el lenguaje? Comencemos con esta definición. El lenguaje es la facultad humana de comunicarse unos con otros. Como el día de ayer ya hemos aprendido qué es comunicación, hasta hace unos momentos terminamos qué es comunicación, pues se entiende más fácil qué es la facultad humana de comunicarse unos con otros. Es decir, qué es el lenguaje. Pueden anotar todos la definición y subrayar la palabra facultad. Facultad humana, mejor. Facultad humana. Listo. Debajo de facultad humana podemos anotar lo siguiente. Es una capacidad, eso está diciendo. Es un don, si quieren ustedes, es una capacidad, es una habilidad, si quieren ustedes también, con otras palabras. Les vuelvo a repetir, es una capacidad entonces que tiene de poder comunicarse los hombres, vamos a decir, unos con otros. ¿Qué es comunicación? Dijimos, compañeros, el día de ayer. Es intercambiar o transmitir un mensaje. Entonces, ya entendemos qué es comunicación. Poder hablar con otra persona. En base a esto vamos a especificar y anótenlo como subtítulo, lengua y habla. ¿Qué cosita es la lengua? ¿Qué cosita es el habla? Anótense el detalle entonces, lengua y habla. El lenguaje como tal tiene dos partes como están viendo ustedes. Tiene por una parte la lengua y tiene por otra el habla. Les vuelvo a repetir la idea. El lenguaje tiene dos caras, dos partes. Una parte se llama lengua y la otra parte se llama habla. Entonces vamos a especificar qué es la lengua. En el caso de la lengua, como están observando después del dibujito al lado, la lengua es social. Subrayen esa palabrita social, es una característica muy importante de lo que es el término lengua. Cada vez que hablamos de la lengua tenemos que asociarlo entonces justamente al término social. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que es social? Ahí está al ladito. El uso de las reglas, chicos. ¿Con qué B se escribe vaca? ¿Con B alta o con B pequeña? ¿Con qué se escribe zapato? ¿Con S o con Z? Es decir, eso es el uso de las reglas. A eso se está refiriendo cuando hablamos de lengua. Cuando tú hablas o cuando tú estás escribiendo algo, pues pueden observarte si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Entonces, a eso se refiere la lengua, el modo cómo es que lo utilizamos a nivel de la sociedad, todas las palabritas que utilizamos. Listo, espero que se esté entendiendo. Un ejemplo les voy a dar, para que me entiendan. La palabra amigo. Dentro de lo que es la lengua, si ustedes buscan qué significa amigo, les va a especificar directamente en el diccionario. Y en el diccionario seguramente va a decir algo así. Es una persona allegada a ti, pero que no es tu familiar. Es decir, es una persona muy íntima, pero no es tu familiar. Entonces, más o menos, esa es la característica, la definición de la palabra amigo. Es para todas las personas, para que me entiendan mejor. Desde Pando hasta Tarija, desde La Paz hasta Santa Cruz, Cochabamba, toditos van a saber qué significa amigo o cómo tienen que utilizarlo la palabra amigo. Listo, a eso se refiere. A diferencia de esto, el habla. ¿Qué es el habla? Dice ahí, es individual. Entonces, subrayen esa palabra también. Es individual. Es decir, tú
ya sabes cómo utilizar las reglas del lenguaje, ya te han enseñado en colegio qué es el A, E, I, O, U, qué son los abecedarios, qué es el modo de comunicarnos, verbo, proposición, sustantivo, artículo, ya lo sabes, es decir, ya te han enseñado, pero ¿cómo es que desarrollas una comunicación con otra persona? Es de forma individual dentro del habla. Es decir, el ejemplo es más claro. ¿Cómo le dices tú a tus amigos? Sin decirles su nombre, sin decirles tampoco un apodo, ¿no ve? ¿Cómo le dices así en general a toditos tus amigos? Fíjense, vamos a hacer el jueguito. En la lengua, una persona allegada a alguien se le dice amigo, pero cuando utilizamos el lenguaje de forma individual, es decir, el habla, ya no le decimos amigo, sino le decimos cuate. O le podemos decir, qué sé yo, las compañeras saben utilizar este término, ¿no ve? Amix. Ahora está de moda bro. Está también el término hija, no sé, muchas veces he escuchado ese término de los jóvenes hablar de esa manera. Entonces, fíjense, hay diferentes formatos para hablar del amigo, pero sin decir amigo, sino cuate, por ejemplo, como les digo. Es decirle bro. Al fondo, ¿qué estás diciendo? Igual estás diciendo amigo, pero a tu modo, a tu forma individual, como vos quieres, le estás diciendo amigo. Ahí está. Espero que se me entienda, chicos. El lenguaje tiene la lengua por una parte y el habla. ¿La lengua qué nos guía? Pues a las reglas, cómo tienes que hablar correctamente. El habla, ¿cómo es? Como tú quieras hablar. Puedes decir lo mismo en el fondo, amigo, pero decirle cuate. Listo. ¿Cuál de los dos estudia el lenguaje? Solamente el primero. Les vuelvo a repetir, el lenguaje, ¿qué cosita de los dos estudia? Aunque son partes del lenguaje. No estudia la lengua y el habla, no estudia los dos, solo estudia la lengua, nada más. ¿Por qué no estudia el habla? Porque el habla, como es individual, nunca va a poder terminar la investigación. Cada uno de ustedes debe hablar de diferente modo. Y cada amigo que tienen y familiar que tienen ustedes debe hablar de manera diferente que ustedes. Y esos a su vez deben conocer a otras personas que hablan diferente que otros. Entonces imagínense, nunca va a terminar la investigación. Pero cuando solamente estudiamos la lengua, es decir, las reglas, va a acabar la investigación facilito. ¿Por qué? Porque nos va a indicar cómo tienes que hablar correctamente. Nada más. Y por eso nos vamos al subtítulo Estructura de la lengua. Dentro de lo que es la estructura de la lengua, vamos a hablar del término fonología y fonética, que son dos disciplinas que se ayudan mutuamente en realidad, ¿ya? Fonología y fonética. Les digo desde ahorita, dice estructura de la lengua, es decir, la lengua tiene 4 partecitas, chicos. La primera parte se llama fonología. Fonética también. ¿A qué se refiere? Anótense al ladito. Estudia los fonemas. Así anótenlo. Estudia los fonemas. Subrayen la palabra fonemas y coloquen signo de igualdad al ladito. ¿Qué cositas serán los fonemas? Anótenle sonidos. Sonidos. Ahora, no cualquier tipo de sonido. Estamos hablando de esto. Fíjense, el sonido es gato. Es decir, la palabra, el sonido que estamos sacando nosotros con nuestras cuerdas vocales es gato.
Cada uno de esos es un fonema. Para que me entiendan más sencillo, chicos, ¿qué había sido fonema? Una letrita, el sonido de una letrita. ¿Cómo sería gato entonces? G, A, T, O. Tiene 4 sonidos y por eso hemos colocado al final 4 fonemas. Otro ejemplo, la fonología se estudia no solamente contar cuántas palabritas tiene esta palabra, perdón, cuántas letras tiene esta palabra, 1, 2, 3, 4, 4 fonemas. No, no solamente se encarga de eso, sino se encarga de esto, cómo un mensaje puede cambiar tanto solo por haber cambiado una letra. Fíjense qué dice ahí, elefante con F, le hemos cambiado en vez de la F, la G de gato, elegante, dice lo mismo todo, solo la F y la G de gato es la única que han sufrido cambio y tienen 2 mensajes distintos. El elefante es un animalito, el elegante es una actitud, por decir, o una forma de vestir. Entonces, fíjense, eso es lo que estudia la fonología. Dentro de nuestras reglas del lenguaje, lo que estudia es la diferencia de cada una de estas letras, como hemos dicho. ¿Listo, chicos? Vamos al tema de morfología. Ahorita les voy a resumir un poco de mejor modo. La morfología es el estado, podemos decir, o de la forma de la palabra. Les vuelvo a repetir, ¿qué es la morfología? Es la que va a estudiar la forma o las partes de la palabra. La forma o las partes de la palabra. Más concreto, la palabra nadador. ¿Cómo está formada esta palabra? Por 2 voces, nada y dor. Fíjense, eso es lo que estudia la morfología, cómo nosotros utilizamos cualquier palabrita y la podemos dividir en varios segmentos. Nada viene del verbo nadar y dor significa el qué o uno qué. Entonces fíjense qué es lo que estamos diciendo. La palabra nadador había significado el que nada, es decir, o uno que nada, uno que está nadando, si quieren ustedes. Y cualquier palabra que lleguemos a dor va a ser lo mismo. Cuidador, el que cuida. Transportador, el que transporta. ¿Se entiende, no ve, chicos? Ahí está, eso es lo que se estudia dentro de la morfología. Las partes de una palabra, por eso les decía, o la forma de la palabra, cómo está formada la palabra. Y de ahí viene justamente un tema que más adelante lo vamos a ver, espero, lexema, prefijos y sufijos. Es decir, las partecitas de la palabra. Al lexema se le llama raíz, al prefijo lo que está delante de la raíz, al sufijo lo que está atrás de la raíz. Vamos a verlo con más detenimiento en algún momento. Ahora vamos a pasar de largo, solamente quiero que tengan de modo bien general el tema, ¿ya? Vamos con el número 3, sintaxis. Sintaxis. Les vuelvo a recalcar, chicos. La fonología estudia entonces las letritas, los sonidos que nosotros emanamos. En el caso de la morfología, lo que va a estudiar es la palabrita entera. Si la podemos desarticular, 1, 2, 3 partes, 4 partes, qué sé yo. Y la sintaxis, ¿qué cosita va a estudiar? La oración. Anótense. La sintaxis estudia las oraciones. Por ejemplo, ahí está. Juan ríe mucho y se divierte más. Es una oración. Podemos hacer cualquier oración. Juan ríe mucho y se divierte más. Cuando estén dentro de sus instituciones, chicos, tal vez va a haber alguien quien les imparta las clases y les van a decir, háganme un informe, una investigación, qué sé yo. Y les van a decir, tienes buena sintaxis. ¿Qué te están diciendo? Que sabes formar bien las oraciones.
Eso es sintaxis, les vuelvo a repetir. Formar bien las oraciones. A diferencia de esto, me voy a jugar un poquito. Imagínense que uno escribe de esa manera. Es la misma oración. Juan hice mucho, divierte más, ríe. No tiene orden. ¿Qué quiere decir? Que curiosamente tiene mala sintaxis. A modo de broma, pésima sintaxis. Es decir, no sabe cómo ordenar las oraciones. Esito había sido la sintaxis. Formar oraciones nada más, chicos. Y pasamos al último punto. La semántica. La semántica, ya les dije, tiene que ver con el significado de las palabras. Pueden anotarlo también, ¿no? Significado de las palabras. ¿Dónde vemos, hemos dicho, la semántica de las palabras, el significado de las palabras? En el Google, en diccionarios virtuales, en el diccionario material, el verdadero, por decir, ¿no? El que ya no se usa mucho, la gente ya utiliza más el virtual. Entonces, ahí está, fíjense, en cualquier tipo de diccionario, ahí está la semántica de las palabras, ahí está el significado de las palabras. Un ejemplito les voy a dar. Imagínense que ustedes están, qué sé yo, en un asiento, esperando, por decir, qué sé yo, una fila en el banco, están sentaditos en un asiento, en una silla. Ahora, nosotros sabemos que la silla sirve para sentarse, pero también el banco sirve, el banco de madera me refiero, un taburete, sirve también para sentarse, solo que no tiene para apoyarse. Ahora, un sofá sirve para lo mismo, para sentarse, solo que puede apoyarse de la espalda, puede también apoyar las manos. Un sillón no solamente sirve para sentarse, sino incluso para echarse, o para más personas. ¿A qué me refiero? Toditos los objetos que les he citado sirven para sentarse. Toditos. Pero ustedes que estaban sentados en una silla, no pueden llegar a casa y decir, les cuento que en el banco me senté en un sillón. No pueden utilizar otra palabra. No pueden utilizar cualquier palabra para decir algo. A eso se refiere la semántica, que tienes que utilizar una palabra exactamente para lo que quieres describir. No puedes utilizar otro tipo de palabras. Y ese es el jueguito de la semántica. Para ir terminando, chicos, vamos a avanzar un poquito esto. Esto es lo que quiero que le saquen capturita y no se olviden. Fíjense lo que hemos visto. La fonología que estudia, letritas. No se olviden del gato, G-A-T-O. La morfología que estudia, la palabra. La sintaxis que estudia, la oración. Y la semántica, todas las palabras, es decir, el significado. Si están viendo el triángulo, así justamente es. De un ángulo bien chiquitito la letra, crece un poquito a la palabra, crece un poco más a la oración, hasta terminar en la base del triángulo, que estudia toditas las palabras que nosotros utilizamos a diario. ¿Listo? Eso es el estudio de la estructura de la lengua, chicos. Fonología, morfología, sintaxis, semántica. Espero que haya quedado clarito. El día de ayer ya vimos el tema de la comunicación. Hoy estamos viendo lenguaje. El día de mañana vamos a ver las funciones del lenguaje, que es un tema muy interesante también. Y les voy a desarrollar algo de lo que ya hemos ido viendo hoy acerca de la semántica y de la morfología. Listo, compañeros. Espero que esté todo claro. Si está todo claro, deditos arriba, chicos. Si no, el día de mañana me lanzan las preguntitas. Listo. Gracias, compañeros.